Buenos días a todos. Muchas gracias a los que están siguiéndonos desde Facebook y a los que nos acompañan aquí presencialmente, a pesar de todas las circunstancias que vivimos en nuestra facultad. Hoy, pues, me da mucho gusto poder tener la charla de mi colega Víctor Mijangos, del Departamento de Matemáticas. Él estudió la carrera de Matemáticas en nuestra Facultad de Ciencias y luego hizo un doctorado aquí mismo en la UNAM de Lingüística. Y hoy nos va a presentar la plática ¿qué hay detrás de las redes neuronales artificiales? Muchas gracias. Gracias. Pues, buenos días a todos los que están aquí. ¿Nos escucha bien, verdad? Pues bueno, como ya lo dijeron, agradezco mucho la invitación a dar esta plática sobre las redes neuronales artificiales. Y bueno, vamos a ver más o menos de qué va. O sea, la idea de esta plática es dar una pequeña introducción pues a qué matemáticas hay detrás de las redes neuronales que están muy en boga ahora porque son el modelo estándar que está detrás de los modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, como los generadores de imágenes automáticos, DALL-E, Stable Diffusion y todos estos que son actualmente muy usados. Entonces, bueno, la plática busca dar esta pequeña introducción. Vamos a dar una pequeña introducción donde voy a hablar de dónde viene todo esto. Voy a también hablar del modelo matemático de la neurona, el modelo que se propone para modelar, valga la redundancia, una neurona biológica. Voy a hablar de las redes profundas, que son justamente lo que actualmente está muy en boga. Y después voy a hablar un poquito de cómo funcionan estas redes, principalmente de cómo aprenden o cómo se dice que aprenden, ¿no? Que también es un término que vamos a ver pues, de qué trata esto de aprender en una red neuronal, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Bueno, aquí no se ve muy bien. Esto es, de hecho, esto es ChatGPT básicamente. O si no recuerdo mal, también es Hugging Chat, que es uno que yo también recomiendo mucho. Hugging Chat es una plataforma de chats como ChatGPT, pero que es libre, es gratuita y tiene mucho más modelos de lenguaje, es decir, podemos explorar mucho más, ¿no? Entonces aquí lo que le pedí es que me hiciera una demostración del teorema fundamental del álgebra, ¿no? Entonces aquí la hace, nos explica muy bien todo, yo no sé muy bien, pero pues incluso empieza enunciando el teorema, hace la base de inducción, hace el paso inductivo y lo hace por casos y demuestra el teorema, ¿no? Entonces actualmente los modelos de inteligencia artificial pues son capaces de desarrollar estas tareas de manera muy rápida, muy eficiente, ¿no? Actualmente, de hecho, muchos alumnos lo están usando en sus tareas para poder hacer demostraciones, para poder hacer programas, también se usa mucho para programar. Es muy común que si nosotros le pedimos un programa, pues nos los dé con detalle y nos explique con detalle también pues muchas cosas de lo que está proponiendo, lo que está haciendo, ¿no? Entonces, si no se ve muy bien, pero eso es lo que está haciendo acá, ¿no? Y seguramente pues muchos de los que están aquí ya lo han usado para eso, porque pues al final es una herramienta bastante útil, aunque también puede tener ciertas problemáticas, ¿no? Y bueno, entonces vamos a hablar, finalmente todo esto se inserta dentro de lo que se conoce como inteligencia artificial, que podemos entender la inteligencia artificial pues como un campo donde vamos a estudiar tanto la construcción como bueno, las bases que están detrás de lo que se conocen como entidades inteligentes, que también es un término un poco enredado, eso de inteligente. Básicamente vamos a ver qué radica detrás de esto que llamamos inteligente, ¿no? Porque al final pues sí parecen inteligentes por lo que podemos ver, o sea, pueden hacer cosas que llamaríamos inteligentes como demostrar un teorema, pero bueno, ¿cómo hacen eso, no? ¿Cómo lo desarrollan? Y entonces, pues hay que notar también que actualmente esto está muy en boga, puesto que pues seguramente ya todos lo han visto. La inteligencia artificial está en todas partes ya, de hecho es un término muy de moda, pues que ha impactado todas nuestras vidas diarias. Ya lo usamos en el celular, lo usamos para trabajar, lo usamos para hacer tareas en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces está muy en boga. También lo usamos para generar imágenes, para hacer chistes, para hacer memes. Entonces la inteligencia artificial está ahí en todas partes, ¿no? Entonces por eso nos interesa pues estudiar esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Y pues entenderlo. Y bueno, en particular, todo lo que estamos viviendo ahorita, bueno, la mayoría de lo que estamos viviendo ahorita, no voy a decir que todo, pero la mayoría de los modelos que son muy usados, como les decía ChatGPT, estas herramientas como otros modelos de lenguaje como Llama, que están dentro de Hugging Chat, Llama, DeepSeek, ¿no? Que salió en China, etcétera, etcétera, pues caben dentro de lo que se conoce como aprendizaje profundo, ¿no? Y el aprendizaje profundo es básicamente una subárea dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Aquí puse un diagrama donde tenemos de forma muy general la inteligencia artificial, después tenemos lo que se conoce como el aprendizaje automatizado, que dentro de la inteligencia artificial justamente se enfoca a que los sistemas aprendan, es decir, que
no se programan desde un inicio a hacer las cosas, sino que digamos, se programan, pero para que puedan tomar datos y esos datos como que los vayan modificando su conducta, ¿no? Y vayan aprendiendo, ¿no? Y ese aprendizaje pues lo que va a hacer es que vayan mejorando su desempeño en una tarea específica. Y después tenemos un tipo de aprendizaje que es representacional, que aquí esto otra vez es aprender, pero lo que aprendemos son representaciones, ¿no? Representaciones de los datos, de las cosas del mundo. Por ejemplo, en los modelos de lenguaje como ChatGPT, lo que aprendemos es representar las palabras, ¿no? Representar los significados de las palabras. Entonces eso también cabe dentro del aprendizaje automático. Y bueno, dentro de todo esto pues está el aprendizaje profundo, que ya es lo que vamos a ver, que es básicamente usar modelos profundos, valga la redundancia, porque lo que hacemos es meterle muchas neuronas y vamos a ver que lo que hacemos es meterle muchas capas. Pero entonces vamos a explicar un poquito eso de lo que trata. Aquí también de manera muy rápida pues puse una breve historia de cómo se desarrolló todo esto de las redes neuronales particularmente. Desde los 40 ya se proponían estos modelos, de hecho uno de los primeros modelos matemáticos de la neurona fue este de McCulloch-Pitts, donde hicieron modelos matemáticos de neuronas para procesar señales lógicas básicamente, ¿no? De hecho aquí vemos el AND, el NOT, el OR. Después justamente esta idea la retoma Rosenblatt y la lleva a lo que se conoce como el perceptrón, que es como el primer modelo ya que puede aprender de una neurona. Y después viene un hito muy importante, que es este que está acá de Minsky y Popper. Estos dos matemáticos lo que hicieron fue escribir un libro que se llamó justamente Perceptrons, y ahí como que tumbaban toda la teoría de las redes neuronales, mostrando que la neurona, el perceptrón en particular, no tiene capacidades muy grandes para resolver problemas complejos. De hecho, este problema que está acá, que es un problema lógico, es el XOR, la disyunción exclusiva, no puede resolverlo, ¿no? Entonces, si nosotros le decimos a un perceptrón que nos diga si, digamos, si quiere o no pizza, pero no, bueno, si quiere pizza o quiere un refresco, pero no ambos, pues no va a poder resolverlo, ¿no? Porque es una disyunción exclusiva, no puede tener ambos. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas lógicos, el perceptrón falla. Pero después viene también otro hito muy importante en los 80, donde se proponen las redes profundas, ¿no? Que es justamente lo que estábamos diciendo del aprendizaje profundo, que vamos a tomar esta idea del perceptrón que viene desde Rosenblatt y vamos a poner muchos perceptores, muchas neuronas para que trabajen juntos, colaboren. Y aquí la dificultad era el aprendizaje, o sea, cómo hacemos que este tipo de sistemas complejos de neuronas aprendan los problemas. Y bueno, ahí aparecen varios autores, Rummenhold y Hinton. De hecho, Hinton pues actualmente es premio, de hecho es premio Nobel, ¿no? También fue premio Turing por estas contribuciones que hizo en la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, alguien que es muy conocido por esta parte de las redes neuronales, por proponer el modelo que se conoce como backpropagation o retropropagación, que es el modelo con el que aprenden las redes neuronales profundas, básicamente, ¿no? Y bueno, ya después tenemos otros desarrollos, por ejemplo, aquí estos modelos del Support Vector Machines, de Barney Cortés, después otra vez Hinton, ¿no? Con modelos más complejos, etcétera, etcétera, hasta nuestros días, donde tenemos ya pues, modelos muy complejos que son capaces de resolver problemas muy complicados, ¿no? Como vamos a ver. De hecho, pues creo que a todos nos sorprende, bueno, al menos a mí, pues la capacidad que tienen estos modelos de lenguaje como ChatGPT, los modelos de generación de imágenes, ¿no? También como DALL-E o todos ellos, que pues son capaces de hacer cosas muy sorprendentes, ¿no? Para nuestros estándares. Entonces, vamos ahora sí a entrar en la parte que nos interesa más, que es en el modelo matemático de la neurona. Aquí entonces lo primero que hice fue poner una imagen de una neurona, ¿no? Una neurona, bueno, no sé si todos sepan, yo no soy muy experto en la biología, pero pues entiendo de que una neurona tiene su núcleo. De hecho, pues la idea es que tiene dendritas, que es donde recibe las señales, y tiene pues un canal que se compone de muchas cosas, ¿no? La mielina y todos estos elementos de acá, por donde envía señales, ¿no? Envía señales generalmente a otras neuronas. Entonces, la idea es como simplificar este modelo. Aquí, por ejemplo, en las dendritas, pues nosotros tenemos estímulos de entrada. Estos estímulos de entrada, pues vamos a representarlos con valores numéricos. Entonces, aquí tenemos el valor x1, x2, hasta, pues vamos a llamarle xd. Entonces, con estos valores de entrada, vamos a conformar un vector NRD, que va a ser justamente nuestra entrada de nuestra neurona. Después, pues lo importante, de hecho, en lo que se va a enfocar este tipo de modelos, es lo que pasa en el núcleo, que es entran estas señales, y estas señales se multiplican por un peso. Digamos, yo me lo imagino siempre como un tubo, ¿no? Si nosotros queremos que la información pase plenamente, entonces vamos a hacer que ese tubo sea más grueso, y si queremos como obstruir esa información, o no es tan relevante esa información para el proceso, vamos a hacerlo más delgado, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es multiplicar por estos pesos, W1 hasta WD, que van simplemente a ponderar los valores de entrada. Entonces, entre más grande sea este peso, que digamos representaría la conexión de la dendrita con el núcleo y del estímulo,
Entre más grande es el peso, entonces, más influencia va a tener la información de ese estímulo de entrada. Y al final lo que vamos a hacer es simplemente sumar todos los pesos. Y aquí vamos a agregar un factor que lo vamos a conocer como el sesgo, va a ser un umbral de activación, que es decir, lo que estamos buscando es que la neurona se active cuando alcance cierto umbral de los pesos y que digamos que no mande nada o que no se active cuando no alcance cierto umbral. Este umbral, pues lo vamos a pasar, de hecho podríamos decir que si esta suma es menor a ese umbral, pues entonces se activa, no se activa, y si es mayor al umbral, se activa. Lo pasamos del otro lado para que, digamos, esto se active cuando sea mayor o igual a 0, y entonces lo que tenemos es esta fórmula de acá, que es muy sencilla, es una fórmula phi, ¿no? Tenemos aquí pues básicamente una transformación lineal y una traslación, ¿no? Si lo vemos geométricamente. Y esto, pues lo que hace es justamente tomar esos estímulos, ponderarlos y ver si la neurona se activa o no. Entonces esa es la idea esencial, como es una simplificación de este modelo más grande. Todo lo que pasa aquí como que no nos interesa tanto y simplemente nos interesa la entrada, el núcleo, que es esto de acá, y la salida, que va a ser justamente la activación. Entonces, para activar la neurona vamos a definir una función. De hecho, en particular, lo que propuso, por ejemplo, Rosenbloom en el 58 fue esta idea del perceptrón, que es una neurona que manda señales o no, simplemente es binaria, no manda 0 o 1. Entonces, esta neurona es muy sencilla, porque justamente si tomamos A como es, de hecho A en este caso sería esta función de acá, que la podemos representar con sumas o como el producto de un vector W por X. Entonces si tomamos esa función, como les decía, si supera el umbral es porque el valor, digamos el umbral lo pasamos de este lado, entonces si todo este valor es mayor a 0, la neurona se activa. Y si el valor no se supera, entonces si todo esto es menor a 0 o igual en este caso, para no tener indefinido el 0, no se activa la neurona. Entonces, lo que va a pasar es básicamente que si el estímulo es lo suficientemente fuerte para activar la neurona, se va a mandar una señal. En caso contrario, pues simplemente no pasa nada, no hace nada la neurona. Y bueno, aquí tenemos la imagen simplificada. O sea, este modelo de acá lo llamamos un modelo gráfico de esta forma, donde aquí están nuestros estímulos. Estos de acá serían las conexiones, los pesos de las dendritas. Ese sería el núcleo y esa sería la salida, todo el axón que está acá. Pues básicamente ese es el modelo de neurona. Es muy sencillo, es muy simple, es una simplificación muy grande de lo que realmente es una neurona, pero vamos a ver que es muy útil para nuestros fines, para lo que vamos a perseguir. Entonces, ya con esto, pues simplemente podemos, por ejemplo, una neurona de este estilo, podemos usarla para aplicaciones en el mundo real. Por ejemplo, podemos hacer lo que se conoce como clasificación, que es simplemente, pues como su nombre lo dice, clasificar cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí queremos clasificar entre objetos o imágenes que son gatos y aquellas que no son gatos, ¿no? Entonces, si nosotros le pedimos a nuestra neurona, a su perceptrón, que clasifique, va a decir, va a enviar un 1, o sea, va a mandar una señal cuando el objeto de entrada es un gato. Y va a mandar un 0 si se trata de otro animal, de un perro, de un elefante. Entonces ahí va a mandar un 0. Y la idea justamente de la clasificación es esto, ¿no? Es tomar un vector que represente los datos de entrada, que sean los estímulos, y que la señal de salida pues sea la clase a la que pertenece. 1 si es gato y 0 si no. Entonces justamente podemos interpretar esto como valores booleanos, valores lógicos, ¿no? Si es gato o no es gato, ¿no? O es verdad o falso. Entonces, con base en esto, pues primero que nada tenemos que ver cómo representamos, digamos, un gato en un vector. Aquí, pues tomamos justamente la idea de los estímulos que podemos percibir de la imagen de un gato. Por ejemplo, aquí estoy haciendo algo muy simple, pero que da una idea de cómo se representa esto. Por ejemplo, pues podemos preguntarnos cuántas orejas tiene, pues lo pasamos a valores numéricos. Aquí siempre son valores numéricos lo que tomamos de entrada. Tiene 2 ojos, tiene una altura de 30 centímetros, tiene una nariz, 4 patas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí la idea es que estos van a ser nuestros estímulos de entrada, esto va a conformar nuestro vector X de aquí, y entonces la idea es justo que nosotros tengamos los pesos adecuados para que cuando ese vector entre, el producto de esos pesos, pues en este caso particular nos dé un 1, nos dé un valor positivo, de tal forma que esto se clasifique como un gato. Entonces esa es la idea esencial. Es muy sencillo, es muy simple, el ejemplo pues es un poquito de juguete, pero piensen que esto se puede aplicar a tareas más complejas, ¿no? Por ejemplo, en una decisión en estos sistemas de, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Si queremos dar o no un préstamo, entonces podemos tomar como la información de un individuo y ver si es candidato a préstamo, entonces podríamos tener un 1, o no es candidato a un préstamo, tendremos que tener un 0, ¿no? Cosas más complejas. Obviamente esto lo podemos hacer mucho más complejo. Bueno, aquí está la idea general. Porque lo que estamos haciendo aquí también lo podemos interpretar geométricamente, ¿no? Si bien esto viene como de una noción de biológica de la neurona, tiene una noción geométrica, y eso también es lo que nos interesa más a nosotros, ¿no? Porque finalmente, como les decía, esto de acá es una transformación afín,
Y bueno, lo que vamos a ver aquí es que esta transformación pues, está parametrizando una recta, ¿no? Nosotros lo pensamos en dos dimensiones, digamos, primero pues mapeamos nuestros datos, mapeamos nuestros vectores, digamos, vectores dos dimensiones un poco. Que bueno, necesitamos más información para mapear un gato, pero bueno, pensamos que lo podemos mapear en dos dimensiones. Entonces aquí están los que sí son gatos, ¿no? Todos estos datos de acá son los vectores de lo que representan gatos. Y estos de acá representan lo que no son gatos, todos los otros animales. Y lo que hacemos es justamente trazar una recta, ¿no? Esta función del perceptrón de la neurona lo que hace es estimar esta recta. Y esta recta pues lo que hace es justamente todo lo que queda aquí arriba es el valor 1, es el valor positivo, que justamente pues tiene una relación con el vector W, que el vector W aquí no lo puse, pero pues sería ortogonal a esta recta, si nos damos cuenta, ¿no? Y la traslación pues tiene que ver como qué tanto se aleja del cero, básicamente, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos parametrizando con esta función del perceptrón de la neurona, básicamente. Y de hecho, todos los modelos de neurona básicamente van a estar basados en esto, ¿no? En la idea geométrica de que podemos separar el espacio de los datos por medio de funciones lineales o afines, básicamente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos buscando. De hecho, pues la idea, de hecho, les decía que fueron Minsky y Popper quienes propusieron que el perceptrón pues tiene una capacidad limitada, ¿no? Porque la capacidad, digamos, de una sola neurona de un perceptrón tiene que ver con la separación lineal. Si los datos son linealmente separables, es decir, podemos encontrar una recta que separe las dos clases, el problema se resuelve. Pero si no, de hecho aquí se ve claramente en esta, vuelvo acá. Este es un problema linealmente separable, aquí está nuestra recta, pero este problema XOR, digamos aquí está el 0, 0, el 1, 1, que serían los valores ceros, y estos serían los valores unos, que son el 1, 0 y el 0, 1, ¿no? Estos valores no se pueden separar por una recta, entonces por lo tanto no podemos resolverlo. Ese fue el argumento que usaron estos autores para mostrar justamente que pues, este modelo de la neurona pues, no tiene capacidades de resolver problemas más allá de aquellos que sean linealmente separables. Entonces, pues es una limitante, ¿no? Es una limitante, pero que vamos a buscar resolverla con estos modelos. Antes de eso, pues también tenemos que decir, bueno, esta recta de acá tenemos que estimarla. De hecho, se dice que esta recta tenemos que aprenderla, el modelo tiene que aprender esa recta, ¿no? Hace al aprender el modelo, pues es justamente aprender estos pesos. Como decía, estos pesos, pues parametrizan esta recta, son ortogonales a esta recta. Entonces tenemos que ver cuáles pesos pues, estiman esta recta de manera adecuada, de tal forma que los separe. Y básicamente aquí la idea es muy sencilla, ¿no? La regla que se usa en el perceptrón es esta, se basa en que si tú estimas, por ejemplo, si nosotros nos equivocamos y estimamos aquí un 1, entonces lo que tenemos que hacernos es que los pesos tiendan al valor positivo, ¿no? Porque estamos dando un valor negativo cuando tendría que ser positivo. Entonces tenemos que mover un poco la recta. Entonces con base en eso, pues podemos proponer esta función de acá de actualización, que es nuestros pesos, nuestro vector W, que les repito es el vector ortogonal de esta recta, pues tiene que actualizarse por medio de sí mismo, pero justamente considerando que la clase que propuso menos la clase real, es decir, por ejemplo, son ceros y unos, entonces si la clase que propuso es 1 y la clase real era 0, entonces aquí vamos a tener, digamos, un error de 1 y justamente lo que vamos a movernos es hacia el lado negativo, ¿no? Si pasa lo contrario, si esto es 0 y lo que queríamos era un 1, entonces esto es menos 1 y nos movemos hacia el lado positivo, ¿no? Por este menos de acá. Entonces esa es la forma en que vamos a ir a estimar los valores de la recta, ¿no? Esto en principio es muy sencillo, pero después se va a complicar más cuando tengamos justamente las redes profundas. Entonces simplemente con esta regla podemos aprender a estimar, bueno, estimamos esta recta, ¿no? Aprendemos la recta. Repetimos esta regla varias veces hasta que tengamos justamente una clasificación adecuada. Por ejemplo, aquí, pues la recta de hecho la recta se inicia aleatoriamente, puede iniciar en cualquier parte, y lo que va a hacer es como ir ajustando hasta que pues, se encuentre una separación de los datos. Aquí, por ejemplo, encontré una buena separación, aunque este punto de acá es un poco problemático porque está justamente en la recta. Podremos poner una recta que sea un poquito más acá y decir que esa es mejor que esta, ¿no? Pero bueno, al final, esta es una solución al problema de esta separación entre gato y no gato. Y bueno, después lo que pasa es que el modelo del perceptrón es un modelo pues discreto que nos lleva hacia valores ceros y unos, pero también podemos llevar nuestra neurona hacia un modelo probabilístico. Es decir, en lugar de que nos dé un valor de 0 y 1, de hecho aquí, por ejemplo, este diría que es 0, aunque esté muy, muy cercano a la recta. Pero si usamos un modelo probabilístico, podríamos decir, bueno, ¿qué tan probable es que esto sea gato y que esto sea no gato? Por ejemplo, este tiene una probabilidad de 0.5, porque está justamente en el límite, ¿no? Entonces, para hacer eso, simplemente cambiamos la función de salida, lo que se conoce como la función de activación. Aquí no lo mencioné, pero esta función, o sea, la función que toma, digamos, todo esto de entrada y nos da el valor 0 y 1 se conoce como la función de activación. Es si se activa o no la neurona.
Y entonces, con base en esto, pues aquí ya tenemos una función de activación que es probabilística, que de hecho no nos da un valor 0 y 1. De hecho, esta función es la función logística, que también se usa mucho en estadística, pero simplemente lo que hace es darnos valores entre 0 y 1. Entonces, entre más cercano sea esto a 1, que de hecho solamente va a alcanzar el valor 1 en el infinito, pero entre más cercano sea a 1, más probable es que sea gato, ¿no? Y entre más cercano sea 1, lo que quiere decir es que está más lejos de la recta, si nos damos cuenta, ¿no? Y entre más cercano sea a 0, es decir, la probabilidad de que sea gato es menor a 0.5, cercana a 0, entonces más probable es que sea no gato, que es otra vez que el dato esté muy de este lado de los datos, ¿no? Entonces, simplemente haciendo esta modificación, tenemos, digamos, un modelo ya probabilístico. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho, ¿no? Porque además esta función, a diferencia de la anterior, que es escalonada, es diferenciable, ¿no? Entonces también va a ser importante. Y si queremos justamente estimar la clase, pues simplemente usamos el argumento que maximiza, ¿no? Sobre esta probabilidad. Entonces, si es mayor a 0.5 va a ser de la clase 1, y si es menor a 0.5 va a ser de la clase 0, ¿no? Y bueno, aquí vemos justamente la idea, ¿no?, general de esto. Aquí, de hecho, vamos a proponer varios modelos de neuronas. Por ejemplo, este es el perceptrón, que es el modelo discreto, que hace esta separación. Aquí tenemos los datos. Esta es la clase 0, la clase 1. Pero, por ejemplo, este modelo de la regresión logística es continuo. Entonces, aquí no se ve como más, pues se ven como diferentes niveles, ¿no?, diferentes matices. Entonces, es el mismo caso. De hecho, es la misma recta, pero en lugar de usar la activación discreta, usamos la probabilística y vemos pues que hay como, aquí por ejemplo, pues es más probable que sea gato, aquí es menos probable, etcétera, etcétera. Entonces como que la separación es continua, ¿no?, lo que está haciendo en el espacio. Y también, bueno, aquí vemos las funciones. Esta es la función de activación del perceptrón, que como les decía es una función escalonada, y la de la regresión, que es esta función de acá, que es esta función suave. De hecho, si nos damos cuenta, se parecen mucho, solamente que esta es la versión suave de esta de acá, ¿no? Y con esto, pues por ejemplo, podemos hablar ya de un modelo de una neurona, que es básicamente, pues vuelvo hacia acá, es esta función que vamos a llamar, de hecho vamos a llamarla preactivación, más una función de activación, que puede ser de hecho cualquier función, siempre que garantice que pues, nos va a dar un resultado esperado. De hecho, estas son dos funciones de activación, pero hay más, ¿no? Por ejemplo, está la función sigmoide, que también pusimos, bueno, la sigmoide es esta, ¿no? La función de tangente hiperbólica, la función ReLU, hay un montón de funciones de activación que van a depender mucho de lo que estemos buscando en los problemas. Entonces, esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, aquí es cuando ya nos metemos a los modelos, a los problemas, ¿no? Decíamos justamente que esto va a funcionar, una sola neurona va a funcionar muy bien cuando tengamos modelos que sean, datos que sean linealmente separables. Aquí tenemos otra vez el modelo XOR, ¿no? Como les decía, estos datos de acá serían de la clase 0, estos serían de la clase 1, y la separación que buscáramos sería algo así, ¿no? Idealmente, pues esta sería nuestra separación, pero pues esto no lo puede hacer una recta, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tenemos un modelo que es linealmente separable, pero en el XOR pues estamos así, y no podemos encontrar ninguna recta que haga este tipo de separación, ¿no? De hecho, esto claramente no es lineal. Entonces nos tenemos que preguntar, pues, ¿cómo hacemos para resolver eso? Y aquí es donde vienen las redes profundas, ¿no? De hecho, pues, si nosotros pensamos, no lo mencioné, pero para el problema AND, para el problema OR, para el problema NOT, por ejemplo, estos operadores lógicos, existe un perceptrón. Y nosotros, si sabemos un poquito pues, de lógica, también sabemos que podemos expresar el XOR como una composición de los problemas de operadores lógicos más simples, ¿no? El AND, el NOT y el NOR. Entonces, si nosotros tenemos perceptrones para eso, podemos hacer una composición de esas funciones, ¿no? de los perceptrones particularmente, o de las neuronas. Entonces, la idea esencial de las redes profundas es esa. Vamos a usar funciones simples para darnos funciones más complejas. Y aquí es donde ya empieza la parte del aprendizaje representacional que hablaba al principio, ¿no? Porque aquí, en una red profunda, vamos a entenderla como una función, digamos, de un espacio X a un espacio Y. Este Y puede ser clases o puede ser otra cosa. De hecho, esta Y puede ser cualquier cosa, por ejemplo, el espacio de imágenes, el espacio de textos. Entonces, pero una red profunda es algo así, una función de un espacio de datos a un espacio de soluciones. Y básicamente la vamos a definir así, ¿no? Es la función aplicada a un dato, que es una función de activación. Esto va a ser una matriz, ya no necesariamente un vector. Y lo único que pasa con la matriz es que vamos a poder tener varias neuronas de salida, ¿no? Entonces, cuando tenemos un vector, voy a volver hasta acá, tenemos una única salida. Cuando tenemos una matriz, justamente cada renglón de la matriz es una salida. Entonces, podemos hacer clasificaciones más complejas, que no solamente sean de 0 y 1, sino que sean de varias clases, de 0 a 3, de 4 a 5, de más clases, ¿no? Entonces, por eso cambia esto de acá. Entonces, vamos a hablar de una matriz aquí, aunque en general también podría ser un vector, dependiendo del número de clases que tengamos, o incluso podría ser algo más complejo. Por ejemplo, si queremos generar texto, pues esto de acá sería justamente pues, el espacio de las palabras, ¿no? Donde cada salida, cada neurona de salida,
sería una palabra posiblemente, ¿no? Un píxel también, una imagen, ¿no? Y de hecho la función de acá se parece mucho, es W por algo más B, ¿no? Es una función afín todavía, pero aquí tenemos algo nuevo que es esta función de acá que es h de x. Esta h de x generalmente se va a conocer como la representación oculta o las capas ocultas de la red neuronal. Y es una función que lo que va a buscar es tomar los datos y llevarlos a un espacio, que aquí llamé h, que va a ser donde los datos sean linealmente separables. Es decir, vamos a buscar transformar estos datos que de principio pues, no son linealmente separables hacia algo que sí lo pueda separar, de tal forma que ya después, ya que tengamos una representación que sea linealmente separable, podamos aplicar pues, algo que se llama parecido a una neurona, ¿no? Un conjunto de neuronas de salida. Entonces la idea es una esquemita como este, tenemos nuestros datos, nos llevamos hacia un espacio donde son linealmente separables y después la solucionamos, ¿no? Entonces esta F pues, sería una composición de esto, ¿no? Entonces esa es la idea esencial del aprendizaje profundo, representar los datos para que podamos solucionarlos con algo parecido al perceptor, ¿no? Con una neurona básicamente, o con un conjunto de neuronas de salida, ¿no? Entonces esa es nuestra idea. Pero pues lo que podemos hacer, por ejemplo, de la forma más simple es hacer esto, lo que se conoce como una red feed-forward, a veces lo traducen como prealimentada, también como capa D, como red densa o como red completamente conectada. Porque lo que tenemos aquí es que justamente esta función h va a ser también una composición de varias funciones intermedias, ¿no? Entonces esta función h de acá no va a ser una sola, sino que va a ser un montón de funciones que se van a componer una detrás de otra. De hecho, aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí está la primera h, después la segunda, la tercera, y esta es la representación final que tenemos, que es la h que llamamos en la función anterior. Y entonces, para definir eso, pues podemos meter tantas capas como queramos. Podemos meter, a estos niveles de acá los vamos a llamar capas. Entonces, aquí tenemos la primera capa, la segunda capa, y generalmente llamamos capas ocultas, ¿no? Entonces, esto lo podemos definir. Por ejemplo, nuestra primera capa va a tomar el vector de entrada, que son las representaciones de los datos, lo va a multiplicar por una matriz, de tal forma que la salida justamente va a ser un vector, y cada entrada del vector pues, lo podemos pensar como una neurona, básicamente, ¿no? Y es similar. Aquí tenemos una función de activación. De hecho, si nos damos cuenta, eso se parece mucho, ¿no? Es la función afín más la activación, o la preactivación más la activación. Y después vamos a repetir ese proceso tantas veces como queramos. Entonces, digamos, de manera recursiva vamos a decir que en la capa K se va a definir como una función de activación en esa capa, digamos, otra vez una función afín de preactivación, pero tomando la capa anterior. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es como, primero tenemos la entrada, calculamos la primera capa, después con esa primera capa calculamos la siguiente y así. Entonces, vamos como aplicando una serie de funciones hasta que obtenemos una representación que nos va a servir para solucionar el problema. Y básicamente esa es la idea de una red profunda, ¿no? Y le llamamos profunda porque justamente la profundidad es el número de capas que tenemos, ¿no? Cuántas capas ocultas usamos. Y vemos que pues, entre más capas, pues tenemos más profundidad. Y bueno, con esta idea, por ejemplo, aquí tenemos una red de profundidad 1, ¿no? Tiene una capa oculta. Esta capa oculta está definida aquí, así, de esta forma. De hecho, esta función de activación que tenemos acá, que es el máximo entre 0 y la preactivación, la función afín, se conoce como la función ReLU, ¿no? El Rectifier Linear Unit. Entonces, esta función, digamos, toma esta matriz, que serían, otra vez estos serían como los pesos de las conexiones de las dendritas en nuestra neurona. Aquí tenemos el vector de entrada en 2 dimensiones, y el sesgo, ¿no? el bias o el umbral que tenemos allá, ¿no? Entonces tenemos esta primera capa, es el primer elemento de acá. Nuestros datos están en 2 dimensiones, lo pasamos a 3 dimensiones, y después en estas 3 dimensiones que ya pasamos por esta capa, ya aplicamos nuestra función de salida, ¿no? Esta es la función h, después esta nos da este resultado, bueno, nos da este resultado h, tomamos este vector de salida que representa esta neurona de acá, su traslación, su sesgo, y aplicamos la función signo, ¿no? Que es una función, bueno, puede ser la función escalonada, y nos va a dar 0 o si es negativo y 1 si es positivo, ¿no? Y entonces, la solución que tenemos, por ejemplo, para el problema de XOR con esta red neuronal es esta, ¿no? Aquí están ya nuestros datos que son de la clase 0 y nuestros datos que son de la clase 1. No es exactamente igual a la otra, pero es una solución posible, ¿no? Donde justamente todo lo que quepa aquí va a ser de la clase 0 y todo lo que esté en estas dos regiones va a ser de clase 1. ¿Y qué es lo que hicimos con esto? O sea, esto lo podemos pensar justamente como digamos, una interacción de neuronas. Aquí tenemos una neurona, otra neurona, otra neurona, y estas neuronas pues mandan ya, digamos, la señal hacia la última neurona, y esa neurona ya nos da una salida. Pero también podemos verlo geométricamente, ¿no? Porque lo que hicimos fue una transformación. Primero hicimos una transformación afín con esto de acá, y aplicamos una función no lineal. Entonces hicimos una transformación no lineal, ¿no? De tal forma que los datos en 2 dimensiones, que serían estos de acá, nos quedarían aquí. Y de hecho, pues ya esta última función que hicimos fue encontrar, en este caso, un hiperplano que separa estos datos. De hecho, el hiperplano, como lo tenemos acá, pues se mete como por aquí, y justamente ya cuando lo vemos aplastado, pues se ve así, ¿no? Pero el hiperplano lo que está haciendo es separar estos datos
de estos de acá. Estos quedan como más abajo y estos más arriba, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es eso, también lo podemos interpretar geométricamente, ¿no? Y bueno, ya después, bueno, aquí tenemos varias funciones importantes, funciones de activación. Por ejemplo, en la activación, sobre todo cuando tenemos varias clases, varias neuronas de salida, aquí solamente tenemos una. Si tuviéramos más neuronas, podríamos usar esta función de acá, que es la función SOMAX. Esta es una generalización de la función logística o sigmoide. Es simplemente, tomamos digamos, la preactivación, la elevamos a la exponencial y normalizamos, ¿no? Para que sea una probabilidad. Entonces tenemos una probabilidad de una clase o de un dato dado X. De hecho, esta función es súper utilizada, esta función se usa en los modelos de lenguaje. Por ejemplo, en un modelo de lenguaje lo que buscamos es, dado un texto, que sería nuestro vector X, una representación del texto X, pues predecimos la siguiente palabra. Después tenemos una palabra, la metemos en el vector y predecimos la que sigue. Y así nos vamos hasta que pues, tenemos cosas como ChatGPT, ¿no? Y vamos prediciendo en base a esa probabilidad con la función SOMAX. Tenemos otras funciones, pues algunas ya habíamos visto, la sigmoide, que les decía es un caso particular de esta. Tenemos la tangente hiperbólica, tenemos la SOPLUS, la ReLU. Las más usadas son la ReLU porque es muy simple, y esta de acá se usa para las capas de salida, para ya tener resultados probabilísticos. Entonces, estas funciones las podemos usar. De hecho, podemos generar más funciones, ¿no? Por ejemplo, también podemos usar una función coseno, ¿no? en las capas ocultas. No es común, pero se puede hacer, ¿no? Lo importante es que esta función de acá cumple ciertas propiedades, particularmente que sea derivable, para que podamos aprender sobre ella. Y en general se busca que sea no polinomial, para que pues, podamos garantizar que sea universal, ¿no? Lo que vamos a aprender. Y justamente con base en eso, pues tenemos este teorema que va a ser muy importante, ¿no? Para decirnos, bueno, es un modelo simple, hasta cierto punto, que podemos implementar computacionalmente muy fácilmente, pero que además este modelo nos da lo que se conoce como un aproximador universal. Es decir, si tenemos nuestra clase de funciones, particularmente de redes neuronales, que de hecho solamente necesita una capa oculta. Esta clase de funciones de aquí son todas las redes neuronales que tienen una capa oculta, básicamente, ¿no? No necesitamos más capas. Que tengamos profundidad 1 es suficiente y con eso podemos garantizar un aproximador universal. Entonces, esta es una red neuronal, justamente aquí estamos usando una función de activación, la preactivación, y la función de activación de la salida, ¿no? de la última neurona. Entonces, si tenemos esta clase de funciones, podemos garantizar, de hecho la demostración es muy sencilla, pero no la voy a poner aquí, podemos garantizar que eso va a aproximar las funciones continuas, ¿no? Y de hecho también tenemos un resultado similar para funciones Borel medibles, que no puse acá, pero bueno, es la misma idea, ¿no? Entonces, la idea es que con esto podemos aproximar, o sea, con estas, todas las redes neuronales pueden aproximar cualquier función continua o Borel medible. Es muy importante, ¿no? Porque básicamente nos están diciendo que las redes neuronales pues, van a poder solucionar todos los problemas que podamos representar como este tipo de funciones, ¿no? Que son problemas muy amplios. De hecho, podemos ver pues, que actualmente las redes neuronales se utilizan para muchas cosas, para casi todo, ¿no? Y pueden aproximar pues, cualquier función y ese es su poder. ¿Por qué generalmente en la práctica usamos redes profundas, bueno, redes con profundidad más grande de una? Porque generalmente lo que hacemos es distribuir este procesamiento de acá. Porque a lo mejor esto de acá, justamente esta primera capa, puede requerir de muchas neuronas. Y eso a nivel computacional puede ser un poco pesado porque lo que hacemos son productos puntos, entonces distribuimos esos productos puntos en varias capas, ¿no? Para que sea más sencillo. Pero la idea es que teóricamente podríamos hacerlo con una sola capa y eso es suficiente para que podamos tener una red que pueda aproximar cualquier función. El problema justamente radica en que nosotros pues, no conocemos estos Ws, estas Bs, ¿no? Ese es el principal problema de nuestras redes neuronales. Si nosotros lo conociéramos, pues tendremos ahí la solución para cualquier función, pero conocer estos pesos también implicaría conocer la función que queremos aproximar y pues no siempre tenemos eso, ¿no? Por ejemplo, el problema del lenguaje, el problema de generar imágenes, pues no sabemos cuál es la función que está generando esas imágenes, no sabemos la función que está generando ese lenguaje. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender esto, aprender lo que conocemos como pesos o parámetros de la red neuronal. Entonces, ahora sí, como nos preguntamos, ¿cómo hacemos funcionar una red neuronal? Es decir, ¿cómo aprendemos estos pesos? Y aquí pues nos tenemos que meter ya a la parte de cálculo, ¿no? De derivar y hacer optimización, básicamente, ¿no? Entonces, pensamos que tenemos un problema, o sea, que tenemos una red profunda que voy a escribir así. Esta es una red, la red F, que tiene los parámetros teta, donde teta pues son justamente los que llamamos pesos, las matrices W, los Bs para diferentes capas, ¿no? Tenemos tantas capas como pues las que necesitemos, ¿no? Aquí le puse K-1, que son las K capas ocultas más la capa de salida, que es la capa que me da mi última neurona, ¿no? Y entonces la idea, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de cada uno de estos. Entonces estamos viviendo, de hecho, en un espacio pues, multidimensional, ¿no? De hecho, en un espacio tensorial muy grande, ¿no? Dependiendo del número de capas, dependiendo del número de neuronas que tengamos. Y tenemos un conjunto de datos que justamente va a guiar este aprendizaje, va a decirnos, estos datos lo que nos van a hacer es como guiarnos
hacia cuáles son los mejores pesos que nos van a hacer, que van a servir para solucionar el problema, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, puse justamente el mismo problema de los gatos, pero ya no es linealmente separable, ¿no? Ya tenemos acá que digamos, el gato está como adentro y todo lo que está afuera es no gato, ¿no? Entonces queremos hacer esto. Entonces, justamente, si metemos capas ocultas, pues podemos solucionar este problema, pero ¿cómo hacemos para encontrar justamente la función, bueno, los pesos, los parámetros de la función de la red neuronal que solucione esto? Entonces, pues vamos a usar lo que se conoce como aprendizaje. El aprendizaje es una definición que da Tom Mitchell en un libro muy famoso que se llama Machine Learning, que lo recomiendo mucho, para introducirse en toda esta idea del aprendizaje automático. Pues esta definición nos dice que una máquina, en particular un algoritmo, aprende sobre una tarea T, tenemos que tener una tarea específica. Si su desempeño en esta tarea T, con una métrica R, aumenta con la experiencia. Es decir, lo que está diciendo aquí es justamente, de hecho lo vamos a pensar más bien como un proceso de optimización. Tenemos una tarea, el problema que queremos resolver, tenemos una medida, una métrica de desempeño R, y la idea es que con los datos que nosotros contamos, ese desempeño vaya mejorando en la máquina. Entonces aquí tenemos los datos, los metemos a nuestra máquina, vemos su desempeño, si no es bueno, pues lo seguimos como retroalimentando, decimos aquí lo hiciste mal, aquí lo hiciste bien, sigue por aquí o corrige esto, y lo vamos metiendo así. Y justamente, pues esto, como decía, lo vamos a transformar, esta idea del aprendizaje, la vamos a transformar en un problema de optimización. Entonces, para definir este problema de optimización en el aprendizaje, pues lo que vamos a tener es, tenemos un conjunto de datos. Las redes neuronales trabajan con datos que se llaman datos de entrenamiento, es decir, los datos que ve al principio para poder aprender y después poder generalizar, como un estudiante, ¿no? Piensen que estos datos de entrenamiento son como lo que les enseña el profesor, y después lo que pues, uno desearía es que eso lo pueda aplicar al mundo en general, aunque no haya visto esos datos de principio, ¿no? Entonces siempre le damos un conjunto de datos de inicio para que pueda ver, para que pueda pues, irse corrigiendo la máquina, para que pueda ir aprendiendo, ¿no? Esta Y acá, estos justamente son los resultados que esperamos, ¿no? Entonces esta Y es lo que se conoce como supervisión, que es justamente lo que le da un experto. Le dice, bueno, con estos datos queremos que llegues a esto. Después te damos un nuevo dato que nunca viste y ahora llega la Y correcta, no es lo que buscamos. Pero para empezar necesitas como tener una guía, ¿no? Algo que te vaya diciendo por dónde ir. Además, pues definimos nuestra red y al definir nuestra red pues tenemos un conjunto de parámetros que son estos parámetros de acá. Entonces lo que vamos a definir es justamente esta función de desempeño que tenemos acá, que vamos a llamar la función de riesgo, que es una función que va del espacio de los parámetros a R+, R positiva, y entonces lo que buscamos es justamente pues, transformar esto en un programa de optimización, que es encontrar los parámetros que minimicen esta función de riesgo. Básicamente es todo el problema que tenemos que hacer con el aprendizaje. Obviamente esto no es fácil, porque como les decía al principio, pues tenemos funciones complejas, ¿no? Tenemos una composición de muchas funciones, y bueno, nosotros sabemos que pues, derivar, igualar a cero y todo eso pues, puede darnos el mínimo de una función, pero aquí tenemos funciones muy complejas y de hecho que pueden ser muy variables, ¿no? Dependiendo del problema que tenemos. Entonces, pues vamos a suponer esto, ¿no? Vamos a suponer que queremos, por ejemplo, predecir el precio de autos a partir de variables, ¿no? La variable x1, x2. De hecho, aquí están nuestros datos. Lo que está en naranja son los datos. Esta es la variable 1, esta es la variable 2. Y queremos pues, tratar de encontrar la función que aproxime mejor el precio que tienen estos datos. Estos son datos de muestra, ¿no? De hecho, la idea es que justamente nuestra función va a ser continua mientras estos datos son discretos. Entonces, pues vamos a encontrar una función. Vamos a suponer que es una red neuronal. Y entonces aquí mi función de riesgo, la función que yo quiero optimizar, podemos ver así, ¿no? Va a ser esta función de acá, que es el error cuadrático medio. Bueno, el error cuadrático, ¿no? Porque no es medio. Pues nada más el error cuadrático que va a ser pues, la diferencia entre lo que predecimos y lo que esperamos, al cuadrado. Y de hecho ponemos este 2 de acá y de tal forma, bueno, viene de la distribución gaussiana, pero este 2 nos sirve, es muy útil porque cuando derivamos se anulan el 2, ¿no? Entonces queremos encontrar este mínimo. Entonces podemos derivar, podemos encontrar los parámetros que nos igualen a 0 y nos queda algo así. De hecho aquí una red neuronal que aprendió esta función de acá. Esta función, se dan cuenta, no es una recta, no es una función suave, pero que no es lineal. ¿Por qué? Porque hicimos una red profunda, ¿no? Entonces este es un ejemplo muy particular de lo que puede ser una red neuronal que funciona con este problema de optimización. Optimizar esta función nos da este resultado. Entonces esta es la idea general. Entonces el problema es, como decimos, ¿qué pasa cuando pues, yo quiero hacerlo para cualquier caso, ¿no? En general, pues vamos a pensar otra vez cómo aprendemos, ¿no? Entonces, la idea es otra vez, vamos a ir derivando. Por ejemplo, aquí podemos definir esta función de activación, esta función de la red neuronal, que es una función sigmoide. Esa es la función sigmoide. Tenemos nuestros parámetros que son W y B y tenemos nuestros datos X. Entonces podemos definir con nuestros pesos, nuestro conjunto de datos,
podemos definir esta función de riesgo. Esta es una función, esta es una función para una red neuronal binaria, ¿no? De ceros y unos. Y en este caso, pues podemos definir esta función que se conoce como la entropía cruzada, que es una función muy común, que vamos a usar mucho en las redes neuronales, y que en el caso binario pues, se define de esta forma, ¿no? Simplemente, como esto es una probabilidad, como podemos interpretarlo como una probabilidad, vamos a usar el logaritmo de esa probabilidad. Aquí tenemos justamente la clase 1. Bueno, cuando tenemos la clase 1, pues esto va a ser, se va a sobrevivir solamente esto y esto se va a anular. Y después para digamos, la otra clase, pues ponemos este parámetro de acá, ¿no? Que es 1 menos y, que es justamente como si esto es 1, pues esto es 0, si esto es 0, esto es 1 y esto es 0. Y entonces aquí tenemos el logaritmo de 1 menos f, que es justamente como la probabilidad del no, del negativo, ¿no? del contracaso. Y entonces esta es nuestra función que vamos a querer optimizar. Derivamos, sacamos su gradiente y el gradiente es algo de esta forma. Y entonces vamos a usar esto para poder actualizar los pesos. El gradiente, básicamente. Y como vamos a usar el gradiente, pues usamos un método muy simple que se conoce como descenso por gradiente. Básicamente es esta regla de acá. Entonces, si queremos actualizar, encontrar el mínimo de nuestra función en el espacio de parámetros θ, pues iniciamos los parámetros aleatoriamente y después vamos actualizando de esta forma, que es tomar el θ, los parámetros, menos, esto se conoce como tasa de aprendizaje, que simplemente regula como qué tan grande es el paso mientras desciendo en la función, y le restamos el gradiente, básicamente. Entonces, justamente el gradiente me va guiando, o sea, pues, vemos si el gradiente es positivo, pues entonces me está diciendo que tengo que ir hacia acá, hacia abajo, y si el gradiente es negativo, entonces tengo que seguir por esa dirección. Entonces lo que me está diciendo el gradiente es como por dónde moverme. Entonces, por ejemplo, acá pues vemos que el gradiente es positivo, entonces como que me se va moviendo hacia abajo, ¿no? Hasta alcanzar el mínimo. Esa es la idea. Entonces, esto lo repetimos por varias veces, ¿no? Iterativamente, ¿no? Hasta que podemos alcanzar un mínimo de la función. Entonces, esta es la idea esencial. Por ejemplo, aquí pues, lo que haríamos es, si tenemos un problema, simplemente aquí usamos los datos, calculamos este gradiente y lo aplicamos acá, lo repetimos varias veces hasta que alcanzamos el mínimo. Y al final pues, nos da algo así. De hecho, aquí lo que hicimos fue eso, usamos el gradiente descendiente con esta función, que su función pues, también es parecida, ¿no? La derivada sería esto de acá por la derivada de esto. Y pues nos queda que si lo repetimos varias veces, pues llegamos a aprender esta función de acá, ¿no? Entonces, ya con esto en mente, pues bueno, ahora el problema es ¿cómo calculamos los gradientes? Aquí lo hice para funciones bien sencillas, ¿no? Pero nosotros, bueno, vamos a pensarlo así, ¿no? Vamos a pensar, ¿qué pasa aquí? O sea, nosotros queremos llegar al mínimo, pues a un mínimo global, básicamente, ¿no? El mínimo global se garantiza si nuestras funciones son convexas, pero el problema es que nunca, las funciones raramente van a ser convexas, ¿no? Entonces tenemos como que mejorar el proceso de optimización. Lo que vamos a hacer aquí, bueno, aquí por ejemplo podemos ver que de hecho, esto de acá tiene que ver con la tasa de aprendizaje. Eso también tiene que ser una elección adecuada, ¿no? Porque también, si nosotros elegimos un parámetro, por ejemplo, voy a ver acá, si elegimos un parámetro eta, ¿no? Este de acá, si elegimos una tasa de aprendizaje muy grande, lo que puede pasar es que el proceso de optimización nunca converja, ¿no? Que se diverja, ¿no? Que se vaya por acá y por acá. Si elegimos muy pequeño, ahí podemos garantizar que va a converger, pero como esto lo queremos implementar computacionalmente, pues entonces lo que puede pasar es que la convergencia sea muy lenta y que se tarde muchísimo y que gaste mucho poder de cómputo, ¿no? Entonces, queremos modificar esto para que nuestro aprendizaje sea mejor. Aquí hay varias alternativas para usar en lugar del descenso por gradiente común. El método más común actualmente es el que se conoce como ADAM, que está basado en esto, está basado en momentos. Entonces, lo que va a hacer aquí es hacer que en lugar de hacer una optimización que se vaya directamente con el gradiente, va a ser un poco más explorativa. Va a meter dos momentos, ¿no? Que es este primero de acá, que es básicamente este momento de acá, es una combinación de unos parámetros beta. Aquí usamos el gradiente, y en este momento de acá usamos el gradiente al cuadrado, ¿no? Justamente como el tamaño del gradiente, para ir como ajustando. Y entonces, bueno, los normalizamos como de esta forma de acá, y al final, pues este es el método de Adam. El método de Adam justamente toma este momento, el momento normalizado 1 y el momento normalizado 2. Aquí justamente esta tasa de aprendizaje la va a ir modificando dependiendo del tamaño del gradiente. Si se acuerdan, pues este es el momento 2, ¿no? Este momento de acá está normalizado, pero pues lo que hace justamente es como tratar de ajustar la tasa de aprendizaje para que justamente no pase el caso en donde diverja, o pase menos al menos, ¿no? Que no tienda a diverger tanto. Y este momento de acá, pues lo que hace es como controlar cómo está pues el gradiente, cómo se va a ir actualizando, ¿no? el gradiente de acá. Y bueno, aquí podemos ver más o menos cómo funciona. Este es un método muy bueno, como les digo, es el más usado actualmente.
Por ejemplo, aquí tenemos estos dos de acá, estos dos primeros son el descenso de gradiente común. Si elegimos una tasa de aprendizaje igual a 1, no converge. De hecho, se queda en estos 2 puntos y nunca llega al mínimo. Si elegimos uno chiquito, sí converge, pero se tarda, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? en Adam, que es este modelo de acá, si elegimos uno, en el gradiente común no convergía, en el descenso por gradiente común no convergía, pero aquí sí converge, ¿no? Aunque se hace un poquito de vueltas, si se dan cuenta, ¿no? Como que empieza a girar más, justamente porque estamos metiendo el momento, como que es más explorativo. Y si elegimos 0.01, también se tarda más en converger, pero llega de forma más directa. Pero lo que podemos garantizar es que con este método vamos a tener mejor convergencia, podemos llegar mejor, aunque digamos, elijamos una mala tasa de aprendizaje, podemos llegar a converger, aunque nos tardemos un poquito más, pero podemos garantizarlo mejor con este método. También hay otros métodos, por ejemplo, el Adam normalizado, que a veces le llaman NOAM. Entonces también hay muchos métodos, de hecho hay muchísimos métodos de optimización para redes neuronales. La idea es que estos métodos son muy sencillos, siempre utilizan únicamente el gradiente y varios momentos, ¿no? Nunca utilizan la segunda derivada y nada más, ¿no? Ni la Hessiana ni nada de eso, siempre es únicamente el gradiente para que puedan implementarse de manera eficiente, ¿no? Y bueno, ya voy un poquito rápido, pero ya después de que tenemos eso, pues ya tenemos cómo actualizar. Ahora lo que nos interesa es cómo derivamos. Y aquí viene justamente la parte, cómo tenemos los gradientes básicamente, ¿no? La parte importante que es lo que se conoce como el algoritmo de backpropagation o retropropagación. Entonces recordemos que nuestra red neuronal es una función compuesta de muchas funciones, ¿no? De muchas capas ocultas. Si queremos obtener el gradiente, pues lo que podemos hacer es usar la regla de la cadena, ¿no? Básicamente. Entonces usamos ahí la regla de la cadena, que es el producto de los gradientes. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Aquí puse un ejemplo, no voy a detener mucho en las derivadas, pero bueno, aquí tenemos una función de riesgo que se define así. Aquí usamos justamente esta función que es como que mide el error entre f y y, que puede ser cualquiera, puede ser entropía cruzada, puede ser error cuadrático, no importa, no es cualquiera. Y entonces empezamos a derivar, obtenemos las derivadas parciales por cada peso. Esta, por ejemplo, es en la última capa, ¿no? Entonces obtenemos primero este gradiente de acá, ¿no? El gradiente de hasta arriba. Lo vamos derivando, obtenemos esto y obtenemos esta derivada acá, ¿no? Ahorita no me interesa tanto cómo sea esa derivada, qué cara tenga, pero sabemos que obtenemos esa derivada. Lo que me interesa es qué pasa después, ¿no? Por ejemplo, aquí pasamos a la capa que viene antes de la última capa. Entonces aquí empezamos a derivar otra vez y llegamos a esta función de acá. Y aquí empezamos a notar algo particular, ¿no? Si volvemos acá, vemos esto, ¿no? Vemos esto y vemos que estas derivadas prevalecen acá. Y entonces esto va a ser muy importante porque justamente decimos, o sea, la retropropagación lo que va a decir es, tú ya calculaste estas derivadas, entonces úsalas acá, mételas acá y ya simplemente derivas usando eso. Entonces ya tenemos tenemos estas derivadas que las calculamos en la capa de arriba, las podemos usar acá. Entonces con este método lo que vamos a hacer es justamente propagar o retropropagar a través de la red nuestras derivadas, nuestros errores básicamente, le llaman muchas veces, porque justamente como es la función de error, pues esta derivada representa pues, la derivada del error. Entonces vamos a ir propagando hacia atrás. Vamos a empezar más grande, la última capa, y vamos irnos metiendo en la red con estas derivadas hasta que lleguemos a la capa interior. Y entonces de esa forma podemos justamente definir este algoritmo que es el algoritmo de propagación. Aquí lo defino de forma muy sencilla. Este algoritmo va a tomar como entrada nuestra red neuronal, sus parámetros y una función de riesgo, una función que tenemos que optimizar. Vamos a inicializar así nuestro algoritmo, vamos a calcular esta variable, que justamente esta variable, si nos damos cuenta, es esta de acá. Lo único que le falta es esto, pero esto que está aquí es nada más h, que eso ya lo tenemos porque esto lo calculamos cuando pues, calculamos la función de la red, ¿no? Entonces lo calculamos, ¿no? Calculamos esto, y entonces la derivada va a ser únicamente esto por la capa que viene, ¿no? Justamente por el h correspondiente. Y después, pues en la inducción, que esta es la parte relevante, esto de acá es la derivada de la función de activación, la calculamos, de hecho generalmente ya la sabemos porque las funciones de activación tienen derivadas muy sencillas, generalmente elegimos funciones de activación que tienen derivadas súper simples. Aquí usamos justamente lo que decíamos, esto de acá lo vamos a meter acá, y entonces lo ponemos acá, lo guardamos como una variable, lo usamos acá, y simplemente multiplicamos por los pesos de la capa de arriba, ¿no? Y esto lo vamos a repetir varias veces para obtener todas las derivadas de todas las capas que tenemos, y entonces ya tenemos todas las derivadas, ya tenemos el gradiente, ya los guardamos, y es muy sencillo este método, lo único que vamos a hacer es repetirlo por cuantas capas tengamos, y nos va a dar nuestras derivadas. Y ya con eso podemos usar cualquier método podemos usar el gradiente descendiente, podemos usar Adam, y ya podemos actualizar nuestra red. Entonces ya con este método bien sencillo, de hecho es un método muy importante, pero que se dan cuenta es bien sencillo, ¿no? Es muy, muy sencillo de usar. Entonces ya con esto pues podemos aprender, por ejemplo, aquí tenemos el problema que teníamos antes, lo
lo optimizamos con este método de autopropagación, usamos Adam para optimizar. La representación que tenemos al final, esto es en 2 dimensiones, esta es la que tenemos en la última capa. Como se dan cuenta, otra vez aquí están los hiperplanos. Como les decía, siempre lo que buscamos es buscar el espacio en donde sean linealmente separables. Y visualmente en 2 dimensiones la función ya compuesta se ve de esta forma, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra solución. Y bueno, ya nada más para acabar, también hay formas muy útiles de implementar esto computacionalmente, que son, por ejemplo, con gráficas computacionales. Una gráfica computacional es una gráfica, básicamente, que digamos, donde los vértices se dividen en 3 partes, los nodos de entrada, los nodos de salida, I, M y O, y M, que son los intermedios. Por ejemplo, aquí están nuestros nodos de entrada, nuestros nodos de salida y los nodos intermedios. Y lo que hacemos aquí es justamente que cada nodo en esta gráfica se asocia a una función, en este caso las funciones de las capas ocultas, la capa de salida y la función de riesgo, y entonces lo que hacemos es también asociarle sus derivados. Cada nodo tiene asociada la función y su derivada. Entonces lo que hacemos es justamente pues, asociarlo, de tal forma que pues, aquí, por ejemplo, podemos correr nuestra red hacia adelante, que sería el paso de avance o el forward, y obtenemos lo que queremos. De hecho, realmente cuando ya aprendemos, este último nodo lo quitamos y nos quedamos con la pura red neuronal, ¿no? Hasta acá. Pero cuando estamos aprendiendo, pues lo que hacemos es correr todo, calcular el error, y después cada nodo tiene su derivada guardada, entonces usamos esas derivadas y la vamos retropropagando. Con el método de retropropagación lo usamos, entonces vamos hacia atrás, calculamos todas las derivadas. Y después volvemos a correr y repetimos el proceso hasta que obtengamos justamente la función óptima, la red neuronal óptima, ¿no? Entonces es un método muy común de usar. De hecho, si ustedes han usado estas paqueterías como Torch, como TensorFlow, que se usan para implementar estas redes neurales, lo que está detrás de esas paqueterías es esta idea de la gráfica computacional. Y esto nos permite, esto lo voy a saltar, pero la idea es que nos permite hacer cosas más complejas, ¿no? De hecho, justamente podemos definir redes más complejas que la que definimos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una red, bueno, esta es una red parecida a la que definimos, todas estas de acá. Estas son más complejas, estas de acá, por ejemplo, son más complejas, ¿no? Estas son incluso cíclicas. Y podemos definir redes más complejas. Por ejemplo, actualmente tenemos muchas, lo que se conoce como arquitecturas de redes, como las zonas recurrentes, las convolucionales, las de transformers, ¿no? Que son los que están detrás de los modelos de lenguaje. Y esto se logra pues, gracias a este tipo de gráficas y el método de retropropagación. Entonces, todo eso está detrás de esto, ¿no? Y bueno, ya con esto acabamos. Aquí les dejo un poco de bibliografía si tienen interés. Y les agradezco mucho la práctica. Muchas gracias por la plática. ¿Alguien de aquí tiene alguna pregunta o comentario? ¿Qué ejemplos hay de arquitecturas donde haya como muy pocos pesos? O sea, pusiste unas que se ven densas y en los dibujos acá tienes unas como mucho más ralitas. ¿Esas se usan? Pues es que, por ejemplo, las redes convolucionales son una versión, de hecho acá se ve mejor, ¿no? Una versión de las redes feed-forward que hablamos, donde justamente lo que se hace es reducir el número de conexiones. Son como menos densas, ¿no? Aquí tienes menos conexiones. Que lo que haces es conectar, o sea, como generalmente se usa para imágenes, como la imagen pues es una especie de cuadrícula, lo que hace es conectar vecinos. Cada uno de estos, digamos, es un píxel, y entonces desconectas los que no estén como inmediatamente rodeando, ¿no? Entonces esa es una red donde tienes menos conexiones. Pero en general depende mucho de los datos, ¿no? y de la arquitectura, ¿no? Porque si los datos son vectores muy grandes, pues vas a tener muchas conexiones. Y sí, también depende de cuántas capas le metas y todo eso. Pero en general, sí hay arquitecturas, las redes convolucionales en particular, que desconectan, ¿no? También hay otras redes, por ejemplo, las redes gráficas, pues podrían pensarse como que están conectando únicamente lo que se relaciona entre sí. Y aquí, por ejemplo, la suposición es que todo para generar esta representación de acá, esta neurona, necesitas de todas de acá, ¿no? Pero a lo mejor si tú sabes, como la red convolucional, que únicamente, por ejemplo, esta está relacionada con esta, entonces nada más conectas esas dos. Esas son como ejemplos de arquitecturas que puedes tener menos pobladas, menos densas, ¿no? Okay. Para los modelos estos de lenguaje, ¿qué arquitectura se usa? Se usan los que se conocen como transformers, transformadores, que esos, de hecho, yo me encargo de estudiar de eso, porque justamente, como dijeron, estudié lingüística y me interesa la parte del lenguaje. No están acá, pero de hecho se parecen un poquito a estas, pero lo que pasa, son como redes gráficas, donde asumes que todas las palabras se conectan entre sí. O sea, tú asumes que todas las palabras están conectadas entre sí. Le metes un índice de orden, pero todas las palabras se relacionan entre sí, y lo que aprendes es como qué palabra se relaciona más con otra. Y entonces son bien interesantes esas redes. Se llaman, bueno, las capas que usan se llaman attention, y en general la arquitectura se llama transformer.
y son redes súper poderosas, muy pesadas, que son imposibles de entrenar localmente, y por eso lo hacen únicamente empresas, pero pues son muy interesantes. ¿No? Tiene ahí. Durante la plática mencionaste como varios conceptos que pues son comunes en estadística, ¿no? Justo la función sigmoide, la función de riesgo, que hay que optimizarla. En el día a día, ¿qué tanto se usan estos conceptos de estadística o qué papel juega la estadística en esto de las redes profundas? Pues yo diría que mucho, realmente, incluso es curioso, yo siento que pues esto que ahora llamamos machine learning y todo eso es como viene de la estadística y pues de la estadística inferencial, básicamente, ¿no? Porque todos los métodos que usamos pues vienen de allá. De hecho, los métodos más clásicos son métodos que antes estaban en estadística inferencial, ¿no? La regresión lineal, por ejemplo, la regresión logística. Bueno, también los problemas de optimización, también se usan redes bayesianas, que son pues, modelos basados en estadística bayesiana. Entonces hay mucho ahí. De hecho, yo recomiendo que antes, bueno, si quieren como hacer un aprendizaje profundo de esto, no en términos de esto, pero si quieren profundizar en este aprendizaje, pues sí se metan a estadística, ¿no? Porque es bien esencial. O sea, los conceptos que están aquí vienen de estadística, aunque muchas veces se les cambia el nombre, ¿no? Incluso esta parte de aprendizaje, pues como vimos, no es otra cosa que optimización. Y optimización pues se ve mucho cuando estamos haciendo inferencia, ¿no? De hecho, no lo mencioné, porque es un poco raro, pero aquí en aprendizaje de máquina, esta función se conoce como entropía cruzada. Pero esta función la podemos ver, la podemos convertir en lo que en estadística se conoce como maximum likelihood, ¿no? La máxima verosimilitud. Entonces, está muy ligado. Entonces, sí es muy presente en la estadística, principalmente en la diferencial, está súper presente acá, ¿no? Y muchos métodos que usamos, pues vienen de la estadística, ¿no? Solamente de hecho, la idea es como interpretarlos desde otra forma, desde otra visión, como de aprendizaje, más, digamos, biológicamente, pero finalmente los podemos ver como también métodos estadísticos. Yo siempre digo que las redes neuronales, pues más que representar neuronas, porque al final ya se pierde mucho esa visión, pues son funciones que están aproximando otras funciones, que son densas en un espacio de funciones más complejas, ¿no? Entonces, pues sí hace falta bastante. ¿Alguien más de aquí presente? Hay una pregunta en Facebook, porque tienes a muchos presentes ahí, que, déjenme buscarla, hay muchos aquí presentes del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec. Muchas gracias por estar aquí. Y particularmente Antonio Ramsés Barrientos pregunta, ¿qué tipo de modelos matemáticos son más utilizados en los algoritmos de inteligencia artificial y por qué? Pues bueno, es que, como les decía, actualmente en inteligencia artificial básicamente todos son redes neuronales. Incluso, yo no estoy de acuerdo, pero yo me he encontrado cursos que se llaman inteligencia artificial y lo único que enseñan son redes neuronales, ¿no? Hay otros métodos más usuales, por ejemplo, hay métodos más clásicos como que incluyen, pues les decía, modelos bayesianos, modelos lineales como regresión lineal, la regresión logística, modelos no paramétricos como árboles de decisión, vecinos más cercanos que se basan justamente en métricas, en espacios métricos. Pero lo más actual, o sea, de hecho, sí, es que las redes neuronales vinieron a destronar todo eso que estaba antes, ¿no? Entonces, actualmente sería lo más usado, pero yo creo que para tareas más simples se usan otros métodos, otros modelos un poco más sencillos. Como os decía, muchos métodos basados en modelos estadísticos no paramétricos, otros en modelos paramétricos como las redes bayesianas, y pues básicamente yo diría que sí, mucho de redes neuronales, mucho de redes neuronales, ¿no? O sea, si queremos meternos en inteligencia artificial, tenemos que estudiar lo de antes y esto. O sea, tenemos que meternos a redes neuronales, sí o no. Eso sí es algo que les digo mucho, ¿no? O sea, sí es bueno, es más bien, tienen que saber de todo, de los otros modelos, que sean modelos lineales generalizados, modelos no paramétricos, etcétera, etcétera, y redes neuronales, ¿no? Que estos son un tipo de modelos pues, estadísticos, básicamente, pero más complejos, ¿no? De composición de funciones. No sé si respondo. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Ah, siempre sí, hay otra pregunta. Al inicio, en la parte de la historia, Aquí. menciona ahí que pues la invención de las máquinas de soporte vectorial, ¿no?
Quería preguntar qué papel juegan estas máquinas con la historia de las redes. Pues son muy importantes. De hecho, antes de que se volviera del boom de las redes neuronales como tal, pues estaba el boom de las Support Vector Machines, ¿no? Las máquinas de soporte vectorial, que básicamente, de hecho, pues están basadas mucho en el perceptrón, pero lo que hacen, lo que modifica justamente estos autores, Barney y Cortés, que son muy importantes también dentro de toda la teoría, es que no encuentran únicamente una recta, sino que encuentran la recta que separa más adecuadamente. Creo que se ve mejor acá el ejemplo. De hecho, acá les ponía, ¿no? El ejemplo, este de acá. Por ejemplo, esto no lo haría una máquina de soporte vectorial, esto lo haría un perceptrón. Una máquina de soporte vectorial como que justamente tomaría estos vectores de soporte y encontraría la recta que está justamente en medio de las dos clases, ¿no? De soporte vectorial. Y además, las máquinas de soporte vectorial incluyeron algo ahí que se llamó el kernel trick, el truco del kernel, del núcleo, que por acá se ve, que es que justamente lo metieron para trabajar en datos no lineales. Y la idea esencial del kernel trick es usar, no sé si han visto la definición de kernel, pero básicamente es un producto punto en una transformación de los datos. Y entonces lo que hacen es justamente transformar los datos, de tal forma que pasa lo mismo que las redes. De hecho, se ha mostrado, hay un paper muy interesante que muestra que un support vector machines con un kernel de cualquier tipo es equivalente a una red neuronal con una sola capa, ¿no? Trabajan igual, o sea, lo que hacen es transformar los datos a un espacio en donde pueden encontrar una separación lineal. Entonces son muy importantes porque, bueno, tienen un boom, pero además como que también tienen muchas de las nociones que actualmente se usan en redes profundas. Desde el principio de transformar los datos, generalmente lo que hace el kernel es transformar los datos a un espacio de dimensión mayor, que es lo que también hacemos en redes neuronales. Y además, también actualmente sacamos un artículo que va a salir en este congreso de COMIA de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, donde discutimos, junto con otros autores que también lo sacaron antes, que lo que hace, por ejemplo, esos modelos de atención de los transformers, que son los modelos detrás de las redes neuronales que procesan textos, los grandes modelos del lenguaje, tiene detrás la noción de núcleo, de kernel, ¿no? Estos modelos tienen atrás una noción de kernel, que es lo que hace que justamente que las palabras puedan relacionarse entre sí. Entonces, todo esto toda la teoría que propusieron para el kernel y toda de los Support Vector Machine, todavía tiene mucha aplicación, ¿no? Y todavía es muy importante para lo que se está haciendo. Y de hecho, pues hasta creo que se han propuesto como modelos de Support Vector Machine profundos y cosas así, ¿no? Como que incorporan capas con kernels y cosas así. Entonces, son muy, muy importantes, ¿no? Y es importante entenderlos porque a nivel conceptual nos ayuda muchísimo a entender también lo que hacen las redes profundas, ¿no? Gracias. ¿Alguna más? Bueno, pues le agradecemos otra vez a Víctor por su plática. Gracias por la invitación. Y pues damos por concluido este ciclo de este semestre y los esperamos para el próximo. Ya tendrán noticias nuestras del programa del próximo semestre. Hasta luego.